Bienvenidos a Los Hijos de Midcat, el podcast donde el mundo de los videojuegos y el anime se unen. Hola chicos, bienvenidos. Hola maestra Katy. Hola. Espero que se la estén disfrutando este mini especial de Icebergs. Ya les hablé yo sobre Stardew Valley, ahora toca a Paco hablar sobre el iceberg que él eligió, que creo que es Pokémon. Y bueno, espero que lo disfruten, está muy interesante, así que vamos a darle. Pues me voy a aventar mi iceberg. Primero había elegido Genshin, pero luego dije, este güey ya, güey. Hasta yo me harté de hablar de pinche Genshin. Entonces elegí de otra franquicia que me gusta mucho y que creo que muchos muy probablemente juegan de los que nos escuchan. Y es de Pokémon. Creo que Pokémon tiene uno de los iceberg más grandes y completos. Digo, no me voy a extender tanto, obviamente, pero sí tiene diferentes capas de tanto algo sencillo como algo muy denso. No, les prometo que esta vez no tiene niños muertos, pero bueno. Una de las primeras, digamos, teorías que se creó hace muchos años fue la de conseguir a Mew, el Pokémon, el 151 Pokémon, en los primeros juegos de Pokémon. Se rumoraba mucho la forma de conseguir a Mew. Para los que no saben o que no han jugado Pokémon, que espero sean pocos, Mew es un Pokémon legendario que solamente regalaban en eventos, que todavía lo siguen haciendo, solamente lo regalan en eventos, pero antes, como digamos la franquicia aún no estaba tan cabrón aquí en México y en Latinoamérica, pues se regalaba en eventos en Japón. Entonces era muy difícil conseguir a ese Pokémon. Entonces se empezó a circular un rumor que lo podías conseguir en los primeros juegos si empujabas un camión, que estaba debajo de un camión supuestamente. Entonces mucha gente decía que si empujabas, había un movimiento en ese entonces, bueno, todavía sigue existiendo, que es el movimiento como de fuerza. ¿Movimiento naranja? De movimiento naranja. No, el movimiento de fuerza. Entonces empujabas el camión y supuestamente te aparecía el Mew, ¿no? Era así como que el rumor. Entonces mucha gente lo intentaba, de hecho llegaron a salir como videos, pero pues obviamente todos editados, en donde pues, atrapabas a Mew. Entonces, pues no pasaba nada, no lo encontrabas. Mew siempre se atrapa por eventos. De hecho, ahora en el Nintendo Switch salió la versión Pokémon Let's Go y te regalan, creo, un revive o un ítem, te lo regalan en el camión donde supuestamente es como guiño a esa vieja historia de que te encontrabas a Mew debajo del camión. Y bueno, así, sí. Ese es como el rumor más popular, más sencillo de todos. Otro de las teorías o rumores muy conocidos es la de la música del pueblo Lavanda, que muchos ya habrán escuchado. Hablamos en el episodio de Halloween, que si les gusta un poco las historias de terror, se los recomiendo. Hay una rola en un pueblo específicamente también en los primeros juegos, que está como medio creepy, pero decían que la primer rola de ese juego tenía altas frecuencias, que hacía que los niños que las escucharan pues tuvieran enfermedades, no se morían, pero sí tuvieran enfermedades. Entonces poco a poco se creó este rumor porque cambiaron la canción de ese pueblo. Entonces al cambiar la canción la gente empezó, no mames, o sea, sí es cierto. O sea, que hagan un cambio en un juego de repente, pues sí te quedas como qué pedo, ¿no? Y en ese entonces también estaba el rumor de que no sé si es cierto porque pues, yo lo considero rumor, de que había niños que les había dado ataques epilépticos con el anime de Pokémon. Entonces ya eran dos cosas que estaban afectando a niños y era así como que oye, pues vamos a cambiar la canción, ¿no? Digo, por el bien del marketing, por el bien de que a lo mejor de los niños, que a lo mejor sí pasaba, pero cambiaron la rola. Entonces, esa rola pues está chida. De hecho, muchos dicen que si le escuchas la primerita de todas,
pues sí te produce algo, pero la neta yo lo he escuchado varias veces y pues sigo estando, o sea, ya estaba enfermo, güey, entonces no hay pedo. Digo, no ha cambiado nada en mí, entonces sigo igual de pendejo, entonces no me volvió más pendejo. Pero pues es un rumor que ocurrió hace muchos años. También al inicio de todo, no sé, bueno, los que llegaron a jugar Pokémon, había un bug dentro del juego, de los primeros también, que te aparecía un Pokémon que se llamaba Misigno. Bueno, era comúnmente conocido como Misigno, pero en realidad era Missing y el no, de número. Entonces, Misigno, cuando te aparecía, justamente estabas como surfeando en la orillita de un lugar, te aparecía ese Pokémon. Bueno, ese Pokémon, pero era como un bug donde se veía como glitchado la figura o el sprite o el skin del Pokémon. Entonces muchos era de que no mames, es un Pokémon oculto, luego lo van a sacar, pero en realidad era un bug, o sea, no era más que la cagaron, pero la gente empezó y luego decía, es que si lo atrapas te corrompe la partida y la madre. Yo me acuerdo de haberlo tenido y nunca me pasó nada. Y ahí lo tenía, ¿no? Entonces, pero estaba, o sea, se llevó el nombre de Misigno y creo que actualmente toda la gente que es fan de Pokémon lo recuerda como Misigno, entonces, pues está chido. Yo no me voy a ir por niveles, yo me fui de lo popular, de lo sencillo, y me voy a ir hasta el fondo, ¿no? Bueno, a lo que consideran el fondo. Dentro de Pokémon existe como pues estas teorías o estos rumores también de que hay Pokémon que no existen, o sea, que no aparecen dentro de los juegos oficiales, pero sí aparecieron en el manga. Y hay algo que es, bueno, en aquel entonces, cuando empezó el manga de Pokémon, el artista del manga que se llamaba Kosaku Onakubo, que la neta, mis respetos para ese güey, porque es el arte de Pokémon de lo más chido que hay. Lo que hacía el güey y lo que mucha gente pensaba es que el güey cuando jugaba los juegos los reproducía, o sea, se inspiraba en eso y los hacía en el manga, porque primero existían los juegos de Pokémon antes que el manga. Entonces, el güey lo que hacía era como, digámoslo así, en base a las skins o sprites de los Pokémon, pues el güey los hacía en el manga. Entonces había ciertos Pokémon que decían, no mames, ese Pokémon es nuevo, nunca ha salido y así. Pero pues en realidad el güey lo que hacía es que agarraba un Diglett y pues más o menos lo que él entendía en el juego pues lo emulaba en el manga, ¿no? Entonces empezaron a crear estos rumores de que había Pokémon diferentes en el manga y que cuándo iban a salir, ¿no? Esa es como que una historia. La otra es que dentro también del manga había un Venusaur, la última evolución de Bulbasaur, que le llamaban el Venusaur Dios o el Venusaur God, que tenía un aspecto como medio, pues estaba medio bizarrón el asunto, pero en realidad en el manga era como un espíritu guardián de un pueblo. Entonces mucha gente se quedó como que con las ganas de ver ese Pokémon dentro de los juegos, pero en realidad era un espíritu que habían creado. Otro de los digamos, de las historias, anécdotas dentro del lore de Pokémon es que Pokémon se caracteriza por hacer muchos eventos donde participen personas. Mucha gente pues ya ha jugado Pokémon Go, pues si han estado en competencias de Pokémon, pues también han participado en torneos. Ahora está de moda mucho lo de las cartas. Entonces, pero comúnmente Pokémon se caracteriza por hacer eventos y regalar Pokémon dentro de esos eventos. Entonces, por allá del 2009, en un evento en Nueva York, celebraban el lanzamiento del Pokémon Platino. Entonces, para ese lanzamiento empezaron a circular varios anuncios donde decían que iban a regalar un Pokémon legendario. Entonces la gente decía, no mames, güey, pues deja voy, güey, porque pues, es un Pokémon legendario que no lo voy a encontrar dentro del juego. Y empezó a ir, ¿no? Y empezó a ir más gente viendo este anuncio. Y cuando la gente llegó al evento, empezaban a recibir pues este intercambio. Y pues lo aceptaban, ¿no? Porque pensando que era el Pokémon legendario, pero en realidad era un Gengar.
y este Gengar tenía un nombre un poco racista, entonces la gente se sacaba de pedo y decía de ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué rollo con esto? Pues no, que era un Pokémon legendario, pero pues en realidad, o sea, lo que cuenta la historia es de que, o la anécdota, es que una persona hizo esos anuncios falsos y los empezó a como que a distribuir para que la gente viera, y la persona empezaba a mandar este Gengar con nombre como racista, ¿no? Más dentro de la anécdota, supuestamente dicen que esta persona estaba vestido o estaba haciendo cosplay del equipo Rocket, güey. Entonces que estaba haciendo como que pedo como medio la maldad, güey, vestido del equipo Rocket, pero en realidad nunca se supo quién fue. El Gengar estaba como editado y todo el pedo, porque pues obviamente era de una partida, pues a lo mejor hackeada o algo así, un cartucho medio ahí hackeado. Entonces empezó a distribuirlo, pero pues en realidad nadie supo quién era, ¿no? O sea, pues nadie supo qué onda. Pokémon no hizo nada antes, o sea, como... No, o sea, sí mandaron anuncios de que iba a haber un evento en Nueva York, pero no dijeron de que vamos a regalar un Pokémon legendario y bla, bla, bla. Ajá. Que muy probablemente lo regalaron, pero en específico estos anuncios no los había hecho Nintendo, Pokémon, Game Freak, quien haya sido el que hizo el evento, pero no los habían hecho ellos, los había hecho esta persona que pues quiso jugar ahí una bromilla con todos los fans. Pero pues sí se la ha de haber creído un chingo de gente, ¿no? Sí, pues imagínate, güey, o sea, y ahorita, por ejemplo, pues va a estar cabrón, ¿no? O sea, si fingen que que van a regalar algo, y a lo mejor ahorita que que mucha gente juega Pokémon Go en el celular, pues imagínate que te avienten un archivo virulento, güey, y que pues, en realidad no te regale un Pokémon, que sea un troyano, no sé, güey. Y robo información. Creo que ya está más cabrón. Digo, probablemente ha pasado, güey. O sea, en este mundo pura tranza, pero muy probablemente ha pasado. Que no tranza, no avanza. No, pues no sé. Como ese amigo que se robaba juegos de Blockbuster. Que ya contamos en algún episodio. Y bueno, dentro, como todo, como ahorita les decía hace ratito, mucho del lore de los juegos es de que crean descripciones de ciertos personajes. En Pokémon es muy usan mucho esto, ¿no? O sea, dicen tal Pokémon vive tal así. Hay un Pokémon, por ejemplo, que es un globo, es un Pokémon que parece un globito, que pues dice la Pokédex, donde ves la descripción, que le gusta secuestrar niños. Entonces hay ciertas descripciones de los Pokémon que hacen que el lore crezca, entonces pues está interesante. Y como tal, también existe de que en qué se basaron en hacer este Pokémon, ¿no? Entonces hay un Pokémon que se llama Victini, que mucha gente al inicio creía que era el Pokémon había sido basado en la bomba atómica. Entonces, pues para los que dudo que no sepan, pues una de las bombas atómicas fue aventada en Japón. Entonces, pues hacer una alegoría una alegoría de un Pokémon que esté basado en una bomba atómica, pues como que no tiene sentido. Pero mucha gente afirmaba que supuestamente sí, ¿no? Y más porque en el juego de Pokémon donde aparece Victini, es atrapado en una isla, que la isla está basada en Manhattan. Entonces el proyecto Manhattan pues es de la bomba atómica y o sea, empiezan a crear, pero pues en realidad son coincidencias que luego se van haciendo chaquetas mentales y terminan pues inventando teorías, ¿no? En realidad el Pokémon está basado en la Victoria, o sea, por eso se llama Victini. De hecho trae como unas alitas atrás como la diosa Nike de la Victoria. Entonces está basado en eso más que en realidad la bomba. Entonces, pues no, ahí Pokémon lo desmiento yo. Pokémon es muy satanizado en general. Cualquier cosa que sale de Pokémon siempre hay algo. Pokémon es del diablo. Pero yo creo que eso era lo que, o sea, creo que eso alimenta toda la fanbase, todo el lore. O sea, que existan este tipo de cosas, como ya lo comentaba, en general en todos los juegos, creo que te hace como que te da más curiosidad. O sea, muy probablemente si ves un iceberg de algún juego que no hayas probado y está bien hecho el iceberg,
probablemente vas a decir, ay, güey, lo quiero jugar, ¿no? Porque Sí, te da toca temas medio densos. Entonces yo creo que, pues, Pokémon es una de las franquicias muy probablemente las más grandes que todavía perduran. Entonces creo que sí alimenta la curiosidad de muchos todas estas historias. También, bueno, dentro del mundo de Pokémon, el creador, bueno, no sé si sepan, pero el creador de Undertale, Toby Fox, hizo pues Game Freak, el estudio que hace los juegos de Pokémon, que no es Nintendo exactamente, se llama Game Freak. Le ofreció a este güey que compusiera una rola para los juegos, las versiones de Espada y Escudo. Entonces esta canción o esta rola era utilizada en una madre que se llama Torre de Batalla. Pero lo cagado o lo curioso de este asunto es que mucha gente empezó a decir, güey, esta rola se escucha como otra rola que tú ya has creado. Y entonces empezaron, no, güey, pues no mames, hiciste esta rola basada en una rola que habías hecho, y le empezaron a tirar caca. Pero en realidad lo denso de ese asunto es que la rola, bueno, la que supuestamente había sido basada en la del juego de Pokémon, que se la voy a pasar a la productora para que la ponga y vean la diferencia y ustedes digan si se escucha igual o no. A mí se me hace que se escucha como la rola de Genoprazol. Entonces, la del comercial de Genoprazol. Sí, que empieza sí. La tonadita, más que el coro, la tonadita. Bueno, le empezaron a echar porque esta rola está basada en un webcómic que se llama Homestuck. No sé si muchos lo conozcan, pero es un webcómic que se hizo muy viral en Tumblr. Entonces, tiene una fanbase muy, muy grande. Entonces, el asunto de esto es que el juego Homestuck, o bueno, más bien la rola hecha por Toby Fox, está hecha, digamos, ¿cómo te diré? La rola provenía de un álbum que el güey había hecho donde contaba cómo uno de los personajes principales había embarazado al otro personaje principal. O sea, la historia habla de dos amigos de 16 años. Creo que 16, pero son menores de edad, obviamente. Bueno, para que se haya hecho este desmadre, pues eran menores de edad. Entonces, supuestamente uno había embarazado al otro y había un pedo que habían censurado de ese rollo. Entonces, Toby Fox, para como, digamos, respaldar de por qué lo censuraron, como una tipo anarquía, según él. Bueno, no anarquía, sino como reclamo, el güey se hizo un álbum donde defendía el hecho de que sí podía ser y todo el pedo, ¿no? Entonces, para esto el personaje principal pues da a luz un niño, entonces se habla de este rollo, y por eso mucha gente lo empezó a criticar, ¿no? De que cómo haces una rola o cómo basas una rola de Pokémon en una rola que hablaste sobre esto, que tu álbum fue de dos mejores amigos teniendo un embarazo y bla, bla. Entonces empezó ahí como que toda la bola de nieve y al final pues mucha gente sí le tiró mucha caca al güey. Digo, la rola sí suena muy parecida. Digo, ya se las pusimos, pero sí suena muy parecida. Y bueno, ese es uno de las... Pues es que es historia, porque en realidad, o sea, la neta sí pasó. Sí, o sea, pero si él mismo acepta que, pues... No, él no acepta que la rola está basada en eso. Él no la acepta. O sea, el álbum sí lo hizo con intención y el güey creo que sí acepta. Pero la rola de Pokémon, o sea, se supone que no está basada en la otra rola que él le había hecho. Pero no mames, la tonada es idéntica. O sea, está muy cabrón que no sea basada en eso. Okay. Digo, se escucha más como Genoprazol, que tremendo rolón, pero ajá. Al rato va a entrar en toda sotería Genoprazol. Sí. O sea, como que el vato dijo, para que se les quiten, ahora sí le voy a hacer así. Ahora lo voy a hacer popular en una franquicia muy grande, ¿no? Muy probablemente el güey aplicó esa. Y bueno, ya yéndonos un poquito más profundo de las teorías y todo el pedo de Pokémon, hay también una teoría de que en la antigüedad, dentro del lore de Pokémon, los humanos se casaban con los Pokémon. Esto debido a que en una biblioteca de un juego, en específico en el juego Diamante, pero la versión japonesa,
se menciona esto, güey. O sea, de que los humanos eran tan unidos a los Pokémon que pues, se casaban. Pero la versión, pues, occidente, la que nos tocó a nosotros, pues nada más decía que eran tan unidos que comían en la misma mesa, ¿no? O sea, era como la alegoría, pero en realidad, pues... No mames, nada pues, que ver. culero, güey. No decía que se comían. Sí, que se comían entre ellos. No. Imagínate, güey, No. que pinche bicho te ligues un pinche Jigglypuff, güey. Sí, No. un Richiclopuff o algo así. Tú te ligarías a un Gengar, güey. No, güey, no me gusta. No güey. mames. Iba a decir una pendejada, pero O sea, lo peor es que sí hay gente tierra. o sea, el pedo es que hay gente. Sí, no. No, o sea, hay gente que sí le gustan los Pokémon, o sea, Sí, no, o sea, no en le ese gustan los sentido. Pokémon del sentido en que a nosotros nos gustan, sino en Sí, otro pinche sentido. Entonces, de hecho, hay un mame muy grande de un Pokémon que se llamaba Vaporeon en internet, que no lo vamos a comentar aquí porque sí está muy atascado y muy sucio. No. Ay, Entonces, y para la gente que es enferma que nos escucha, pues vaya a googlearlo, ¿no? Y bueno, esa es una de las teorías que hay de Pokémon en cuanto a supuestamente hace muchos años se casaban entre humanos y Pokémon. Y pues ya, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Otra cosa que salió, que esta se supone que es verídica, es que se habla de que Pokémon reescribe tu cerebro, por así decirlo. Y yo no leí el artículo como tal, en realidad lo vi, este extracto que les estoy comentando, o esta teoría o anécdota, es de un video que vi de Metapod para presidente, haciendo, pues mencionando la fuente, porque pues no sé si ellos de dónde lo sacaron, pero yo no leí el artículo, lo vi en un video, donde habla que un estudio de psicólogos de Stanford y Berkeley en Estados Unidos reveló que las personas que les gusta Pokémon, una parte del cerebro reacciona al ver a los Pokémon y reacciona a las figuras que conforman el Pokémon. Y en este estudio se hizo una resonancia magnética a 11 personas que nunca habían tenido un contacto con Pokémon y a otras personas que sí lo habían tenido. Entonces, y el rollo revela que las que sí habían tenido este estímulo, habían jugado Pokémon, o habían visto anime de Pokémon, o habían tenido una interacción, su cerebro se activaba y era más fácil que reconocieran patrones y figuras, o sea, como tal, ¿no? Entonces, y las personas que no lo hacían, pues en realidad, o sea, que no lo veían, era muy difícil que se les activara esa parte del cerebro. Entonces, me hizo bien interesante este dato, por eso se los comparto. Y en este estudio hablan sobre que es muy fácil que a temprana edad, que mucha gente que jugó Pokémon cuando era morro, pues el estímulo es muy potente cuando estás muy morro. O sea, te afecta más las cosas. Entonces, al hecho de que tú veas, digamos, tú lo hayas vivido, tú lo hayas interactuado cuando eras joven, pues obviamente ya cuando estás adulto, pues te provoca algún estímulo. Que en realidad yo creo que más que estímulo, pinche Pokémon nos dañó mentalmente, ¿verdad? Pero bueno, eso a lo mejor es otra historia. Yo creo que eso, o sea, no solo con Pokémon podría pasar, ¿no? O sea, como con cualquier, ajá, como con cualquier cosa de moda que a lo mejor hayas visto mucho de. No es cierto, solo con Pokémon, güey. Yo nada más leí que con Pokémon, entonces. No te creas. No, sí, pero sí. como dices, o sea, lo de las figuras sí tiene sentido, ¿no? Porque pues cómo están conformados los Pokémon. Yo lo atribuyo a que a lo mejor era de ¿quién es ese Pokémon? Sí, yo estaba pensando en eso también. Pues es que en realidad de niño, pues, o sea, todo lo que aprendes, pues obviamente te estimula ya cuando estás adulto. Entonces, pues cualquier cosa que hayas tenido, digamos, contacto, pues te va a influir ya cuando estás más grande. Entonces, por eso yo creo que mucho de lo de Pokémon, pues es mucha nostalgia, o sea, te afectó muy de morro y mucha gente que juega Pokémon o el gran mercado que tiene Pokémon, pues es gente que lo jugó cuando estaba un poquito más morro, tuvo el contacto y ahorita pues es nostalgia, ¿no? Como tal, porque la neta los últimos juegos no están tan chidos. Hay unos que sí, pero hay otros que sí se mamaron.
Entonces, pues yo creo en ese pedo porque, pero te doy la razón porque también, por ejemplo, ya estando más grandes, si juegas shooters, te ayudan a activar como que tu zona visual, te ayudan a reaccionar mejor. O sea, hay muchos estudios donde te dicen que los videojuegos te ayudan a tener una mejor reacción motriz para ciertas cosas. Entonces está bastante interesante. Que a lo mejor eso ya lo hablaremos en otro episodio, ¿no? Con algún experto que sí nos confirme que sí se puede, o sea, que en verdad los videojuegos afectan de una forma positiva, porque la mayoría de las veces se habla que afectan de una forma negativa. Y bueno, ese, en resumidas cuentas, fue mi iceberg de Pokémon. Digo, traje algunas cosas que a mí en lo personal me agradaron, me gustaron, y no me quise ahondar mucho porque la neta, Pokémon, como es una franquicia de demasiados años, tiene un sinfín de teorías, de todo, güey. De hecho, yo te iba a hacer una, pero, o sea, al principio, ¿no? Ya después como que lo fuiste aclarando, pero que se iba a hacer como específicamente de Pokémon del videojuego, pero es como dices, güey, o sea, de Pokémon hay películas, hay pues está el anime, o sea, hay un chingo de cosas, ¿no? Yo creo que Pokémon se ha convertido como, pues, cultura popular, güey, o sea, más que un videojuego, o sea, prácticamente Pikachu, güey, lo conoce hasta tu abuelita, güey. O sea, si bien o mal lo conocen, o sea... O sea, a lo mejor no sabe cómo se llama, pero lo identifican, ¿no? Sí. O sea, porque es una franquicia que ha estado ahí. Sí, que en realidad lo que más vende en la franquicia de Pokémon es la merch, güey. O sea, más que los juegos, su mercancía, güey, sus peluches, su ropa, sus llaveros, todo lo que, o sea, sus consoladores de Pokémon, todo, güey, o sea... Ya no toquemos ese tema, por favor. Es demasiado el dinero que se llevan por ahí, güey. Entonces, pues en realidad Pokémon, pues está... Pues, es cultura popular, güey, o sea... Y debido a eso, güey, creo que las teorías y digamos, el lore de Pokémon, pues es demasiado extenso, güey. Sí, no acabamos nunca, ¿no? No, pues hay mucha tela de dónde cortar. El fin de semana vi la peli apenas la vi, la de Detective Pikachu. No manches, el Gengar está bien feo, no me gustó. O sea, nada que ver con el tema, pero quería sacar ese coraje. Pero tenías que decirlo. Sí está culero, la neta, sí está más chido está feo. en los juegos. Gustó. A mí me mamaba mucho el arte, o sea, el primer arte, o sea, el que venía en los libritos. No mames, se me hacía, estaba hecho así como con estilo de acuarela. No mames, se me hacía una pinche chulada. Digo, a lo mejor es la nostalgia que está hablando, ¿verdad? El estímulo que provocaron en mi cerebro cuando estaba morrillo. Pero bueno. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este iceberg de Pokémon. O bueno, más bien los facts del iceberg de Pokémon, porque fueron algunos que por ahí elegimos que están bastante interesantes. Espero que vayan a jugar los juegos viejitos, los nuevos, los que les agrade de la franquicia más larga y más, digamos, más redituable que le ha dado a Nintendo. Espero que les haya gustado este capítulo y pues nos vemos a la próxima. Valiendo madre, faltaban las redes sociales. Se me olvidaban las redes sociales. Las redes sociales son Los Hijos de Midgar en todas y estamos en la nueva plataforma X como Los Midgar. También los jueves nos pueden encontrar en stream, ahí más bien en Twitch, haciendo streams sobre diversos juegos. Jugamos con ustedes y si ustedes les agradan lo que estamos haciendo, también leemos cartas, leemos el tarot de cartas de Pokémon. Entonces para que vayan ahí a escucharnos, a jugar un ratillo y a pasar el rato. Y pues creo que nos vemos a la próxima. Chao. Chao.